Saludos. Les habla el doctor Ramón Azócar de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, UNEYES, Vicerrectorado de Producción Agrícola del Estado portuguesa. Pertenezco al programa Ciencias Sociales y he traído hoy una disertación acerca de lo que es el sujeto transdisciplinar. Partimos de una premisa básica en nuestra investigación, o mejor dicho, nuestra disertación como tal, que es, por un lado, la categoría de sujeto, el sujeto viene a ser la entidad humana que indaga, que investiga, que escudriña, que busca de una manera determinada conocer una verdad o conocer un conjunto de verdades. Y por el otro lado tenemos la disciplinariedad. ¿Qué es eso de la disciplinariedad? Bien, el conocimiento humano, desde que empezamos a tener lenguaje y empezamos a codificar ese lenguaje y a tener en ese lenguaje memoria, y a esa memoria en el lenguaje darle un sentido de valores tanto para la transformación del mismo ser humano como para el reconocimiento de ese ser humano de sí mismo, se comenzó a hablar dentro del conocimiento de unas series de áreas de especialidad o ciertas áreas de especialidad. En esas áreas de especialidad con el tiempo, con el progreso del hombre civilizatorio, alcanzó, con el surgimiento de las universidades, de los grandes centros de estudio, alcanzó un perfil de profesionalización o de especialización. Eso fue muy discutido en el medioevo por importantes representantes del pensamiento escolástico y también muy discutido en el Renacimiento, sobre todo por la figura de René Descartes y por supuesto de Jung, quienes a su juicio no podían comprender cómo el ser humano se podía circunscribir única y exclusivamente a una lógica del pensamiento vamos a decirlo, universal o abstracto, sin que se pudiera llegar a una comprobación eh, científica adecuada a lo que era ese saber, y si ese saber pudiese tener en algún momento una, una interrelación con otros saberes. Ya desde el Renacimiento del siglo XV después de Cristo venía ese interés por reconocer en las especialidades, en cada una de las, o de las disciplinas de conocimiento, reconocer su intencionalidad, o mejor dicho, su competencia de establecer vínculos de cooperación, de complementariedad con otros conocimientos. Es en esa figura, en esa complementación, que se da la, la, la fortaleza de la disciplinaridad y por supuesto las variantes que la transdisciplinaridad ha tenido. ¿Cuáles serían en este caso? Bueno, serían en el ámbito de las ciencias humanas, todo lo referente a la sociología, a la politología, a la educación, y en el ámbito, por supuesto, de las ciencias aplicadas, todo lo correspondiente a las ingenierías, al pensamiento abstracto, al pensamiento racional, vamos a decir, cerrado a la fórmula y a la universalidad de conceptos a través, por supuesto, de la comprobación y verificación de la realidad. Entonces nos hemos encontrado o nos encontramos en pleno renacimiento, pleno siglo XV y los siglos posteriores, con unas grandes escuelas que buscaban dar respuestas a realidades que en lo cotidiano se veían contrarias al interés que pudiese tener ese colectivo de la solución de un problema determinado. ¿Por qué? Porque en la sociedad los problemas básicos siempre han estado circunscritos a la salud, a la educación y a la seguridad. Son como las tres grandes cadenas fundamentales de necesidades que tiene una comunidad. Cuando tú enfilas el conocimiento hacia el aspecto de la educación, tú debes educar que enseñar a educar, a aprender un conocimiento que ya existe, pero también a aprender
a desaprender ese conocimiento para generar nuevo conocimiento y construir un modelo nuevo de teoría. Para ello necesitas tú el sujeto investigador. E igualmente, para la parte de la salud, tú necesitas un científico que esté conectado no solamente con el conocimiento de los elementos de la naturaleza a los cuales estudia y de los cuales extrae el sustrato para sus medicamentos o para la solución de problemas, caso el coronavirus que está surgiendo, que ha fortalecido muchas áreas de investigación en, en el aspecto de la medicina de emergencia, por decirlo así, o de las atenciones por problemas de tipo respiratorio o neurológico, más que todo, o los elementos que están relacionados con la nanotecnología para poder llegar a destruir totalmente cualquier virus que atente contra el hombre, contra el ser humano. Ese científico moderno, ese científico que, que entiende que su papel dentro del ámbito de la sociedad es transformarla, pero a la vez de transformarla, generar un cambio conductual, un cambio dentro de la sociedad para que aprenda no solamente el científico a investigar, sino también que aprenda el ciudadano común a qué tipo de investigación se está enfrentando al tener un fármaco o al tener una inyección, un producto de un proceso científico determinado. Son elementos que pareciera que unir la cotidianidad con lo científico no tendría importancia, pero sí tiene importancia, porque ahí estamos cuando pasamos al plano de la seguridad. Cuando pasamos al plano de la seguridad, que tiene que ver con toda la estructura de un Estado para proteger las vidas y los bienes de las personas, entonces nosotros nos encontramos con que en el aspecto sociológico hay una forma de ver la seguridad ciudadana, y del aspecto politológico hay otra forma de ver, y del aspecto jurídico del derecho hay otra manera de entender y de acercarse a realidades que de alguna forma para poder ser acometida necesita una interrelación de disciplinas que puedan coadyuvar a buscar una solución efectiva al problema de la seguridad. Porque son problemas no solamente coyunturales, sino también son problemas sistémicos, problemas que requieren un tratamiento sistémico para poder dar una solución holística y una solución de carácter integral efectiva. Es así como llegamos al sujeto investigador en el tiempo moderno. En un tiempo moderno que se ha caracterizado principalmente por eh, abogar por una cultura de la cualidad, es decir, por darle un empuje fuerte a lo que es el pensamiento cualitativo. Eso no es nuevo, eso comenzó desde el siglo XIX para acá, de finales del siglo XIX para acá, con las teorías que empezó a desarrollar Augusto Comte, con su famoso positivismo, visión positivista de la historia, visión positivista de la sociedad, en el cual entendían que los elementos cualitativos eran importantes para poder entender la medida en que se presentaban los acontecimientos dentro de una sociedad. Por dar un ejemplo simple nada más, anteriormente se veía que en un aula de clase o en un ambiente social, si había un margen, un porcentaje mayor al 50% de dificultad en algo, eh, la conclusión en lo inmediato era asumir que si es más del 50%, entonces estamos frente a un problema determinado, a un problema X determinado. Cuando se va al punto de vista cualitativo, la misma investigación, con los mismos elementos, con los mismos actores, se internaliza que ese 50% representa una inconformidad, representa un elemento de alteración, pero no se puede entender ni interpretar como que es la visión universal, total de la realidad. Entonces, ¿qué se usa para eso? Al hacer el uso de lo cualitativo, se usan herramientas de tipo de intervención, tipo investigación, acción participativa, tipo investigación etnográfica, tipo interaccionismo simbólico, para intervenir en la sociedad
y develar que ese 50% que representaba un problema está subdividido en diferentes etapas por otros factores que influyeron para lograr ese 50%, pero que cada factor tiene una realidad determinada para poder tener una solución. Por tal motivo, concluir que el 100% de esa realidad es negativa no, no es objetivo. Eso fue el gran boom que trajo la investigación cualitativa, que vino a profundizar aguas adentro todo lo que era la teoría y los conceptos. Entonces nos conseguimos hoy día con un investigador sumiso, un investigador que no investiga su interés, vamos a decir que sería el objeto social y la sociedad, sino un investigador que está orientado, guiado por un maestro o un grupo de maestros a los cuales él cree y él tiene su fe puesta en ellos, un poco allí, eh, vamos a decir, con elementos místicos, pero esa fe que él tiene en ellos lo hace ser ciego ante lo objetivo. Entonces tenemos un investigador que necesita trascender en su investigación, necesita comprobar más elementos, corroborar más elementos. Eso lo hace a través de la interdisciplinaridad y a través de la transdisciplinaridad. ¿Cómo lo hace con la interdisciplinaridad? Sencillo, intercambiando con un grupo de disciplinas información y obteniendo valores en cada una de esas investigaciones para poder después eh, 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 tener un producto teórico del cual pueda seguir contrastando con otras disciplinas hasta alcanzar el nivel de transdisciplinariedad. Y el nivel de transdisciplinariedad no es más que el investigador relacionado directamente con sus objetos de investigación, con los factores de investigación, con todo lo que rodea el proceso de investigación. Es una tarea muy dura que le toca al investigador moderno, poder desprenderse de ese preconcepto de que todo está dado, de que todo está presente frente a él, para empezar él a construir no solamente un conocimiento, sino una metodología que lo ayude a comprender mejor ese conocimiento que está tratando. Cuando hablamos del sujeto transdisciplinar, estamos hablando de un sujeto investigador, de una persona que tiene habilidades y destreza en investigación, pero que se va mucho más allá del elemento cuantitativo o del elemento positivista, racionalista, determinista que ha tenido hasta ahora las ciencias humanas y las ciencias sociales como banderas de lo que es la objetividad. Se va y se pasea por otros elementos de investigación, que es el caso de la investigación cualitativa en todas sus manifestaciones. Y esa investigación cualitativa la une precisamente a los elementos que tienen que ver con la cuantitativa para poder, con el proceso de complementariedad muy desarrollado y trabajado por Husserl y por supuesto por Heidegger, en cuanto a que las ideas y los conceptos no están aislados, están interconectados, están sistematizados. Y ese proceso, al darse ese proceso de sistematización, de integración, se da un producto nuevo para ser indagado, para ser comprendido en el ámbito académico y específicamente en las investigaciones de tipo científico-social. Entonces, cuando yo presento la figura del sujeto transdisciplinar, presento a lo que en teoría ideológica pudiese entenderse como el hombre nuevo. ¿Qué es el hombre nuevo? El hombre nuevo en teoría ideológica es ese hombre consciente de la sociedad, ese hombre que entiende que el capitalismo lo que promueve es la barbarie, que el capitalismo lo que promueve es la destrucción del hombre por el hombre. Esa realidad en la base ideológica la extrapolamos a la base metodológica con el sujeto transdisciplinar. El sujeto transdisciplinar viene a ser el investigador nuevo, el investigador que reacciona contra los preceptos de investigaciones que sean separadas o que sean aisladas y unifica las investigaciones. Es un precursor de lo que es la investigación mixta, muy conocida, o la de multicriterios, también muy trabajada en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque unifica una serie de variables, una cantidad de variables que solamente bajo el rigor de una visión transdisciplinar él puede conjugar para obtener el producto final, que es un modelo teórico acabado y avanzado.
Este es un tema muy arduo, muy largo para poder hablarlo en 15 minutos. Sin embargo, hicimos un esfuerzo por resumir algunas ideas importantes. Lo más simbólico de esto es que están las redes abiertas para poder escuchar de ustedes algunas interrogantes, algunas incógnitas, que es lo que va a venir a alimentar de alguna manera esta muy humilde, pero muy apreciada intervención. Por parte de ustedes, por supuesto, no por mí. Muy agradecido por su tiempo y estamos acá, siempre a la orden. Felicidad.